Bueno, estamos en el aire. Estamos en el aire. ¿Cómo van? ¿Qué dicen? Ahí andamos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Acá ha llegado La compañera. la dronia Sonia. Ajá, al programa 181. ¿Cómo vamos los números? Yo ya me perdí. ¿Sí? ¿181? 181. Vos te perdiste, pero nosotros lo anotamos y sabemos No, porque en el otro qué dijimos programa cualquier vamos. número. Sí, no, está bien. Sí, más Ah, o sí, menos, bueno. alrededor. Sí. Es un entorno Aproximada, matemático. dijimos, vamos aproximadamente. Claro, es en un este entorno programa. matemático, alrededor de. Claro. Bueno, Sí, Después queda voluntad claro. del consumidor. Programa número Bueno, 181, está bien. capítulo Sí, es entre. así. Capítulo 8, 9. 8. Capítulo 8 de Perón, el peronismo y el fin de los imperios. Ajá. Bien. Y tenemos una carátula a propuesta de Sonia. Sí, sí. Así Al que tema de la salud. todo lo que va a pasar en este programa es culpa de Sonia. Bueno, más que culpas, ¿viste? No, no, Justamente para estar Yo- saludable no hablemos de Yo culpas. argentino, ¿viste? Como decía. No hablemos Sí, de yo culpas, argentino. hablemos de responsabilidad. Bueno, ahí dejemos la carátula, veamos ahí, vamos a poner un poquito. A ver. Sonia planteó el tema de hacer un programa especial sobre el tema de la salud en general y de las distintas cosas que fuimos compilando. Surgió esta idea, ¿no? De quienes fueron, bueno, ahí pusimos en la carátula a médicos centrales, digamos, de la historia, en distintos momentos de la historia de nuestro pueblo en torno a la salud, y muy linda, ¿no? Porque está también la primer médica, Sí. ¿cómo se llama? Grierson. 1008 y pico. 89. La primera médica argentina, Favaloro, el Che, que es la primera foto inédita, que la teníamos escondida, del Che con Con delantal guardapolvo. blanco y con el aparatito para escuchar los corazones. Ese debe ser el que usaba para decir hay que endurecerse pero no perder la ternura, ¿no? Sí. Ese estetoscopio se llama, ¿no? Estetoscopio. Estetoscopio. Y atrás el maestro Carrillo, el gran cerebro del plan de salud de Perón durante el 45 al 55, un tipo ejemplar, Primer ministro de Salud. primer ministro de salud y que murió en la más aguda de las pobrezas, ¿no? Y esta mujer que mencionamos como médica, sabés que también fue la primera que implementó medidas para tratar la discapacidad. A ver, mira. No, esa es la información, que ella se ocupó de los temas de discapacidad. Aparte de crear la escuela de enfermería, la primera Cecilia que hubo. Grierson. Grierson. Ujú. Cecilia Grierson, sí. La primera escuela de enfermería. Sí. Ujú. Mira vos, porque es interesante, porque el tema de discapacidad, yo creo que es un tema dentro de la salud que cada vez va a crecer más. Se amplía el concepto de discapacidad. Sí. En general está acotado siempre, viste, la cuestión de algún problema o efecto o defecto físico, Biológico. Está. biológico y demás. Pero yo creo que no voy a decir por culpa de quién por ahora, pero el proceso histórico está planteando problemas de salud donde el concepto de discapacidad se amplía terriblemente. Pasa más a lo más a lo espiritual. No, también a lo físico, a lo espiritual también, es correcto Sí, sí. lo que vos decís, por eso lo pusimos ahí al Che cuando plantea el concepto de hombre nuevo, pero también hay una dinámica que se está produciendo, por ejemplo, vos cada vez vas a tener más discapacidad por obesos, Sí. por obesidad, eso te genera una discapacidad, una limitación en los movimientos, una limitación en todo, incluso un riesgo de vida, de salud. Bueno, pero Entonces, por eso sí. ¿entendés que quiero decir que es interesante plantearlo, me parece, Sí. como un concepto en desarrollo, Claro. la discapacidad, que no es solamente al que nace con algún problema físico-biológico, o se le genera por un accidente o el envejecimiento. El envejecimiento también le genera cada vez más discapacidades porque la gente vive más, pero con más discapacidades, Sí, sí. ¿no? O sea, son Sí. pocos los que llegan
con toda la misma dinámica de cuando tenían 50 años a los 80 años en lo físico. Entonces, y es importante en muchos aspectos, ¿no? Me parece, lo dejo como idea. Sí, bueno, es importante que definamos entonces primero y principal a qué le llamamos salud, ¿no? O no nosotros, sino en general, ¿no? Y qué incluye. Diga nomás. Cuando hablamos de salud, como que influye todos los planos del ser humano y desde lo individual y lo colectivo, lo físico, lo emocional y lo espiritual. O sea, una concepción de salud tiene que ser integral, ¿no? Y no como opuesto a la enfermedad o a la discapacidad, no solamente en esos términos. Y citaría, ya que vamos a desarrollar el tema, como lo definió en el año 1986 la Carta de Ottawa, que fue una conferencia internacional donde se reunieron más de 50 países. Y decía, salud para todos en el año 2000. Mirá qué objetivo, ¿no?, que tenían. Y dice, la conferencia tomó como punto de partida los progresos alcanzados como consecuencia de la declaración de Alma-Ata sobre la atención primaria, el documento Los Objetivos de la Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud y el debate sobre la acción intersectorial para la salud sostenido recientemente. Bueno, y dice, a partir de entonces tratamos de ver a la salud como un proceso, más que como un estado. Un proceso en el que intervienen además factores y condiciones diferentes a aquellas indicadas como causas directas de una enfermedad. Entre estos factores, los relacionados con condiciones éticas y estéticas del ambiente ecológico y social que nos rodea. ¿Sí? Y entonces, con ese concepto amplio, digamos, me parece que estaría bueno ir viendo en qué punto estamos, o en qué punto arrancamos, ¿no? Cuando Carrillo fue primer ministro de Salud, donde la situación mundial era haber salido de 2 guerras mundiales, ¿no? Entonces, todo lo que se evaluaba y todos los tratamientos y medicamentos tenían que ver con las consecuencias de la guerra y con las consecuencias también de las pestes que trajo la guerra, de las pestes que vinieron a América. Y entonces, en base a eso, se armó mucho lo que fue la medicina en esos tiempos, ¿no? Ahora, eso cambió. Hoy en día cambió. Porque cambiaron las condiciones en general del planeta. Entonces, lo que bien decía Carrillo, que era ver lugar por lugar, ¿no? Analizar y estudiar y planificar a partir de cada lugar, lo tenemos que implementar. Hoy en día diferente, donde hay hacinamiento en las ciudades, donde hay cambio climático, donde la alimentación es parte de un negocio y no de la salud, digo, por nombrar algunas cosas. Sí, había una diferencia importante, o sea, cuando Carrillo, que sería más o menos el 60%, el 70% de la población todavía vivía en el campo. Claro. Sí. Vos tenés la ecuación al revés hoy en el mundo. Estamos hablando hace 80 años atrás, ¿no? Sí, sí. Y los problemas de la salud en la ciudad son, como decir, distintos a los de la vida natural en el campo, ¿no? Claramente hay que adaptar todo eso al concepto que tenía él de hacer un, ¿cómo era que le decía? Un relevamiento, no. Ah. ¿Qué decía? Geosanitario, ¿Biográfico dijiste vos en algún momento? Ya te digo. Un relevamiento tenía que ver con la geografía. Sí, hacía para planificar, que era un concepto. O sea que Perón era el tipo que decía que era el mejor ministro porque era el que mejor planificaba. Claro. Así lo tenía calificado el general y él hacía un plan que lo metía dentro del plan quinquenal, a partir de ese relevamiento que era una geografía sanitaria.
Ese era el término. Geografía Hacía sanitaria. un atlas de la geografía sanitaria, pero no un atlas, viste, conceptual, no. Minucioso. Pueblo por Vistazo. pueblo, gente por gente, o sea, prácticamente lo que hacía era la historia clínica de cada barrio. de cada argentino, Claro. individual, agrupada por barrio, Sí, sí. y planificaba por estrategias distintas comunidad. según ese relevamiento, ¿no? Sí, sí. Ese concepto Y me parece aprovechaba sí también los conocimientos locales, porque él rescató mucho también lo que es uno de los aspectos importantes de la medicina, que es la arboristería, ¿no? El trabajo a partir de qué plantas se consumen en cada lugar. Bueno, después puedo mencionar también unas investigaciones que hicieron antropólogos acá en la Argentina, o la menciono ahora, donde podemos sorprendernos que en esos estudios que se hicieron dicen, una investigación realizada por la directora del Centro Argentino de Etnología Americana, CONICET, y coordinadora del primer mapa argentino de uso de la medicina, doctora Anatilde Idoyaga Molina, encontró, recorriendo desde 1997 las grandes ciudades y las poblaciones indígenas de todo el país, que los argentinos recurrimos a 35 tipos de terapias que abarcan la medicina académica tradicional, las originarias de América, India, China y otras. ¿Quién diría que esto es así? Es también un problema de edición, como decimos siempre, Sí. de edición de la información. Claro, sí, claro. ¿No? Porque esto se usa y de hecho lo vivimos. Bueno, también cuando... Bueno, los laboratorios se especializan en las ediciones falsas, ¿no? Claro, El claro. negocio de los laboratorios se especializan en las ediciones falsas de las soluciones médicas, ni hablar de los precios, ¿no? Claro. Ustedes saben que yo, un amigo mío que trabajaba dentro del laboratorio me decía el 7% es el costo de producción, el 7% del precio de venta Sí. es el costo real de hacer todas esas pastillitas chiquititas. Vieron que cuánto puede salir a hacer esa Pastillita de... pastillita de polvito. ¿Se dan cuenta? Y lo demás es todo super ganancia monopólica. De hecho, no hay entre los principales millonarios de la Argentina están todos los dueños de laboratorios, Sí. más que de las petroleras Y fueron los que más facturaron durante la pandemia. también. También. Y siguen, digamos. Y eso también Carrillo, digamos, se ocupó de eso, porque creó la primera empresa de medicamentos argentina, ¿Estatal? estatal, Ujú. claro. ¡Qué sacrilegio! ¿Cómo hace esa? ¿Cómo se atreve a hacer esas cosas? Y un poquito aprendieron de eso en la gestión, digamos, del kirchnerismo, porque también se ¿Y por eso murió ocuparon. pobre? ¿Por haber hecho ese sacrilegio No sé, murió pero pobre? digo No. que está bueno que hayan No, tomado pobre por eso. ¿No? No, ¿Por qué fue? porque hay una frase que lo dice Lula. Nunca pensé que iba a ser tremendo lío darle el plato de comer a una persona. Por reconocer, sí, una cuestión que un poco irrita, ¿no? Y somos todos hermanos. Por eso murió pobre. Fue perseguido. Porque no quiso hacer plata con los pobres. Fue perseguido. Eso decís vos. No, porque le dio dignidad, no porque no quiso hacer plata. Porque les dio dignidad, nos dio dignidad. Nos planteó que somos todos hermanos. Es lo que. ¿Cómo es que se llama? El planteo de Perón es, digo, Carrillo puede porque hay un Perón que dice, che, hay un Ministerio de Hacienda y no tenemos un Ministerio de Salud. Y hay un derecho universal, ¿no?, a la salud. No, O sea, hasta ese momento todo. hay un derecho universal a la vaca. No, digo, a partir de ese Sí. momento, Entonces, claro. Le agarra y le plantea el tema de que somos todos hermanos, ¿sí? Y entonces plantea que el tema de la moneda es una herramienta al servicio de los hermanos. En tanto que antes la moneda era y estamos en este momento también, porque lo que nos está ocurriendo para mí es por esto, la moneda es un elemento de culto hacia la trascendencia. Soy porque tengo moneda. Hago porque tengo moneda. No porque soy hermano tuyo. Entonces yo hago porque
como yo tengo, vos te tenés que morir de hambre. Para vos no está el planteo sanitario, ¿sí?, que se plantea antes de Carrillo, que yo estuve viendo el tema un poco, ponerle que histórico, el tema de Irigoyen, pasa exactamente lo mismo. No puede hacer un instituto de higiene porque el Congreso se le pone en contra. A Irigoyen tiene el problema de que la capital le planteaba el tema de, pero ¿y cómo le vamos a dar dinero o le vamos a dar ciencia a los de las provincias? Eso que se arreglan las provincias. Entonces, el tema de la salud, ¿sí?, el tema de la salud o el tema de la realidad es atravesada por un montón de ciencias a la vez, ¿no? Es lo que dijo Sonia, ¿sí? Yo estaba hablando de ¿cómo se llama? El tema de salud, y me puse a ver, ¿sí? Y el primer indicio humano que hay, el primer indicio de cultura, ¿sí?, es de cultura sí, no hay cultura no sí humana, es un hueso, creo que es un fémur de ser humano que está soldado. Digo, no hay fémur de vaca, o no sé si las vacas tienen fémur o algo por el estilo, que sea producto de que la vaca cuidó a la vaca. No, si te partiste la pierna te vas a morir de hambre. Pero no tengo forma en cómo ayudarte. Entonces, el ser humano, sí, el primer indicio de cultura, es un indicio saludable. Es un hueso soldado, es decir, alguien que se partió un hueso, sí, y otro que vino y le dio de comer, lo cuidó, le ayudó con la mano, le soldó para el infierno, obvio. Sí, supongo debe ser la prehistoria, ¿no? No había rayos X en ese momento. Pero bueno. No, pero también por ahí simultáneo, lo que vos decís, fue la conquista del fuego, ¿no? Como un hecho cultural. Sí, seguro. Como elemento central. ¿Sí? Hay una película muy linda ahí que es La Guerra del Fuego, se la recomendamos a todos, que es la francesa, que es una de las mejores películas sobre cómo fue que refleja cómo se vivía en la prehistoria, y cómo la vida de la gente transitaba por, primero, para un montón el fuego no era conocido, ahí está la película. Pero después cómo preservar el fuego, ¿no? Y porque no sabían cómo preservar. Las poblaciones más avanzadas aprendían a hacerlo, pero las otras sabían prenderlo, pero se les apagaba y no sabían volver a prenderlo. Por ejemplo, cosas como esas tiene mucha incidencia después en lo que vamos a seguir trabajando ahora sobre la salud. Pero bueno. Sí, yo rescataría también, ya que arrancamos, digamos, más históricamente con Carrillo, que fue el primero que creó hogares para ancianos, ¿no?, que creó el tren sanitario también, algo que se repitió en el último gobierno kirchnerista, digamos, de ir a las distintas localidades con un tren sanitario, que ahora, bueno, a duras penas, digamos, hay algún micro que a veces se estaciona en algún barrio para hacer atención, porque la UBA facilita eso, y revisaciones odontológicas o de cosas así más básicas. Pero bueno, son algunas de las medidas que sí se están tomando, y faltan tantas otras, en realidad. Ahora, esta ¿no? idea de la geografía sanitaria y para conocer el estado de la población, hoy es imperioso. Y sí, me parece. Claro. Me parece que es imperioso por montones de factores de lo que está pasando en general en el mundo, y por ahí especialmente en la Argentina, porque no tenemos nosotros de los daños que nos producen, qué consecuencias nos traen. Hace 50 años que estamos en guerra, comercial, militar, paramilitar, comunicacional, judicial, desde que murió Perón, ya saben nuestra opinión. ¿Y qué tipo cuál es el estado de salud nuestra? Pregunto, ¿no? Se me ocurre ahora a raíz de lo de... Y el estrés permanente, dicen. Todos se lo atribuyen al estrés hoy en día. ¿Y qué me genera el estrés? La depresión. Sí, la guerra tenés estrés. Cuando estás ahí, vos viste que los soldados, cuando los mandan a la guerra,
A los Ni 4 hablar. meses lo sacan del frente porque no aguantan, los tienen que sacar. O les daban opio O les para daban que opio, soportaran. Y bueno, ¿y ahora? Y ahora le dan fentanilo. ¿No nos dan opio también? Fentanilo le dan, Y no la, sé qué. y la adicción de la guerra de las drogas que estamos sufriendo en Claro. el continente, Ujú. que la manejan los mismos de siempre, forma parte de eso mismo. O sea, opio para que no reacciones. Sí, y la adicción a la pantalla. Sí, pero hay Digo, negocio, el hay opio, negocio. le digo por experiencia práctica que he tenido en estos días, por un tema de salud familiar, no mío, sino de mi vieja, que está discapacitada, tiene 91 años y tenía unos dolores tremendos en las piernas, no podía caminar por primera vez, y el médico dijo, bueno, no nos queda más opción que darle un opiáceo. Otra mujer, más para mal, o sea, no tuvo más dolores, pero perdió la personalidad. Está totalmente sedada. El tipo, el médico me dijo, hacelo, pero anda bajándoselo todo lo que puedas todos los días. No, pero no era sedada solo que estaba así, era que había perdido la voluntad. Estaba sin voluntad. Un opiáceo, que obviamente con receta y todo lo que quieras, pero Sí. a ver, Habiendo tantas plantas que sanan y no, Bueno, no se usan, porque la industria química no hay duda. Pero te quiero decir, cuando vos lo tenés como droga para controlar la sociedad, y la tenés. Claro, sí. Yo la viví. Vos le querés sacar la voluntad de cualquier cosa a la sociedad, dale opio de alguna manera, por algún lado. Esa frase que dijo Bueno, el más pero- vago de todos, Sí, la religión es el opio de los pueblos. Claro. Un tal claro, pero no se animó a discutir con Dios y dijo, bueno, La religión es el está. opio del pueblo. Bueno, pero eso fue en base a la experiencia de la guerra del opio en la India, ¿no? Una guerra de colonización. China. Era No, China. en Sí. China. Sí. Y sí, el negocio que manejan Y los bueno, laboratorios. ahora, o sea, volvamos, tenemos que hacer el plan, tenemos que hacer el reglamento del bueno, estado de salud. seguramente. ¿Se dan cuenta? Porque son 50 años de estar golpeado, Y humillado. ahí sí. ¿Se acuerdan en otro programa hablamos de la humillación también? ¿Qué efecto te produce la humillación en el cuerpo o en la salud? Me paso la vida humillado. Bueno, pero para eso hay que evaluar criterios, que también es ver. otro aspecto de la salud, ¿no? Porque hay diferentes criterios para la investigación, hay diferentes criterios para la prevención de la salud y hay diferentes criterios para los tratamientos de salud. Lo que pasa es que acá tenemos algo que es salud dominante. Entonces, por más que nos digan los antropólogos que usamos muchos otros medios, la realidad, y voy a traer un ejemplo vivido en carne propia, sí, que fue el hacer un anteproyecto de ley sobre medicinas tradicionales complementarias. ¿Mm? Vamos a mostrar este material que es la estrategia de la Organización Mundial de la Salud sobre medicina tradicional 2014-2023. Y tenemos ahí la foto, la ponemos de este material que la Organización Mundial de la Salud instauró en esos años un diseño, ¿sí?, para que todos los países del mundo investigaran, y muchos que ya lo venían aplicando, demostraran cómo las medicinas llamadas complementarias, le decimos para los que no conocen, que hay una medicina alopática, que es la dominante, que es esta que te recomienda esas medicaciones que decías antes, y hay muchas otras medicinas en el mundo que son la medicina china, la medicina de Ayurveda, la medicina árabe, Unani, ancestral de los diferentes pueblos del mundo. Bueno, hay un abanico enorme de medicinas, de prácticas, de terapias y de tratamientos posibles. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dijo, la estrategia es sobre medicina tradicional, evaluar y desarrollar, ¿no?, sobre medicina tradicional, que ya se había dicho en el 2002-2005, y señalar el rumbo de la medicina tradicional y complementaria para el próximo diseño.
diciendo que es una parte importante y con frecuencia subestimada de la atención de salud. Se la practica en casi todos los países del mundo y la demanda va en aumento. La medicina tradicional de calidad, seguridad y eficacia comprobadas contribuye a asegurar el acceso de todas las personas a la atención de salud, porque básicamente no hay un tema de costos de medicamentos. Ya está accesible a todos. Muchos países reconocen actualmente la necesidad de elaborar un enfoque coherente e integral de la atención de la salud que facilite a los gobiernos, los profesionales sanitarios y muy especialmente a los usuarios de los servicios de salud el acceso a la medicina tradicional complementaria de manera segura, respetuosa, asequible y efectiva. Una estrategia mundial destinada a promover la integración, reglamentación y supervisión apropiadas de estas medicinas será de utilidad para los países que desean desarrollar políticas dinámicas relativas a esta parte importante y con frecuencia vigorosa y expansiva de la atención de salud. O sea, aun cuando desde una instancia mundial se propuso que se aprobaran en más países, además de investigarlas, estas otras medicinas, en la Argentina, y a esto vamos a la experiencia que hemos vivido como militancia, en el año 2014 nos reunimos en el Senado de la Nación, un montón de escuelas, organizaciones, profesionales de todas estas disciplinas que llegaron a ser como casi 100. Ahí lo que nos están mostrando es en el Hospital de Clínica, eso después lo comentamos. Y durante 1 año y medio elaboramos un anteproyecto de ley para que se aprobara el uso de estas medicinas llamadas complementarias o alternativas. 6 años se presentó en 3 comisiones ese anteproyecto de ley. La senadora García Larraburu lo presentó en la Comisión de Salud, en la de Cultura y en la de Hacienda. ¿Ustedes creen que en algún momento se trató? No. Pero ¿qué no se es trató. Ingenuo? Hasta perder estado parlamentario. No es ingenuo porque venía de una implementación. La escribanía del imperio que tienen los laboratorios. Bueno, uno de los instrumentos justamente de la guerra del opio, que te saquen una ley de esa. Y en todo el resto del mundo sí, no es solo en los países, no sé, con un sistema político. Puede ser, pero acá, con sistema acá. Político. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no está atrás del negocio de los laboratorios y porque no están solamente pensando en que la salud es tomar una medicación. Entonces, bueno, eso. Y después lo que mostraba en las fotos es porque ya hace 20 años que estamos en diferentes hospitales, en mi caso en el Hospital de Clínicas, hay en el Hospital Rivadavia, en el Hospital Ramos Mejía, en el Hospital Borda, en el Hospital Nacional de San Martín de La Plata, en el Tornú, en el Garra, Jalmugo también, o sea, hay médicos que nos habilitan a dar reflexología, tai chi chuan, qigong, porque está comprobado que beneficia la salud de los que van con diferentes patologías. Pero no se institucionaliza, decimos. Pero no se institucionaliza, pero nunca se trata ni se aprueba esa ley. Quiero aprovechar que hablamos del programa en este programa sobre salud para informarle a los oyentes que eso es posible, que existe, que es necesario y que, bueno, seamos más los que tratemos de impulsar esto, que también lo hicimos durante el mandato que tuvimos ahí en el municipio de Quilmes. Tenemos otro videíto para mostrar ahí cómo desde la Dirección de Nuevos Paradigmas Sociales, con Sebastián Maiza, con Guillermo Robledo como secretario de producción, nos apoyó para sacar un decreto que fue aprobado también por la Secretaría de Salud del municipio y por la Secretaría de Educación y por la Secretaría de Hacienda,
Y durante 8 años pudimos llevar a los barrios más humildes estas prácticas que benefician la salud a las escuelas. Se llevaron una profesora de yoga, o sea, en todos los niveles del trabajo, de la educación, en todas las etapas de la vida, son disciplinas que ayudan a mejorar la salud de manera integral. Entonces, cuando terminamos esos 8 años de gobierno, durante cuando era el intendente Eduardo Gutiérrez, ¿qué pasó? Desapareció Obvio. Ese programa de salud. Hay en otro municipio, actualmente en Moreno, que se está implementando así con mucho esfuerzo también. Hay en algunas provincias como Formosa, Misiones. Hay casos así, hay un hospital en Bariloche donde pueden optar por la salud, por la medicina llamada holopática occidental u otras. Hay experiencias, pero bueno, aquí estamos. Bien. Seguimos en la lucha, militándolo. Sí, el modelo de salud no se puede escapar al plan general de colonización. Tal cual. Sería imposible que fuera un plan de colonización como el que tenemos y un plan nacional de salud. Hay que juntar todo y cuando tengamos poder para hacerlo nacional, todo eso se va a revertir, pero mientras las campañas electorales las sigan pagando los laboratorios medicinales, olvídate. Hasta que le encontremos otra forma. Sí, el tema de la vaquita. El tema de la vaquita es central. Independizarse de las empresas para hacer política es central. Claro, porque por él hay instituciones como por ejemplo la ANMAT, ¿no? Sí. Hay una institución que controla, su misión es controlar medicamentos, alimentos y tecnología médica. Claro. ¿Sí? Ahora, si esa institución la banca va a controlar que se aprobó una ley donde los agroquímicos, agrotóxicos en la Argentina están habilitados para sembrar, para producir en el campo, entonces, bueno, es un problema, ¿no? Porque finalmente esos alimentos nos llegan con esos agrotóxicos y los consumimos y son parte de la no salud que vivimos. Claro. ¿No? Y si esa institución pública también va a evaluar lo que se aprobó lamentablemente, que es una ley de semillas donde la patente la tiene Monsanto y no los productores con su semilla nativa. Es lo que estaba planteando con respecto al modelo de salud. Claro, si el modelo de salud es la moneda sirve para yo enriquecerme y generar miseria, porque vos no sos mi hermano, no sos mi hermana, listo. Ese es el problema que tenemos. Hay que organizar para tener más poder. Sí, y también revisar esto de los criterios, ¿no? Por eso al final del programa hoy vamos a poner el video de Juan Zamaja, otro argentino muy valioso, ¿no? Que epistemólogo se dedicó a hacer filosofía de las ciencias, y especialmente de las ciencias médicas y la medicina y la psicología, digo, y que yo solamente voy a mencionar algo que dice citando a un francés. Bueno, cita a un francés, ¿qué va a ser? Pero bueno, que dice: el mito es la ciencia de las sociedades primitivas, del mismo modo que la ciencia es el mito de las sociedades contemporáneas. Lo dejamos para que se reflexione sobre cuál es y vean el video después, y también, como dice Guillermo, nos manden comentarios, preguntas de quién está bancando la ciencia hoy en día, para qué, con qué objetivos. No toda la ciencia es igual, obviamente, ¿no? Claro. Pero
que habría que discriminar en este plan de colonización que se fomenta desde la ciencia, es un tema pendiente, creo, ¿no? Sí, entrando en ese tema de la ciencia y poniendo la carátula ahí, la carátula estamos planteando de que la salud como gran motor de la revolución del siglo XXI. A mí me parece que ahí justamente la dinámica de la ciencia de reemplazar mano de obra por tiempo libre es lo que va a llevar a una crisis que ya está en curso en materia de salud. Y entonces yo creo que la salud puede ser el debate integral y sistémico, como estaba planteando Samaja, desde luego lo plantea sistémicamente, pero también lo planteaba antes tanto Favaloro como todos los médicos de la Argentina lo han planteado. Como el Che. Como el Che. Ahora vamos a hablar de eso, de qué aportó el Che en este sentido. Vamos a tener que asumir la crisis grave que está produciendo la ciencia reemplazando al ser humano en la vida cotidiana, porque está generando unas consecuencias sobre la salud que no tienen nada que ver con las clásicas que conocemos, que son pandemias. O sea, que el 50% de la población va a ser gorda dentro de 10 años en el mundo. 50%, 4.000 millones de gordos, sobrepeso, esto y lo otro. Yo me incluyo, no, tengo 10 kilos más. Es un problema que está vinculado a un conjunto de factores que son de orden civilizatorio. ¿No? Entonces esa ciencia que vos decís, o que dice Samaje y demás, que hay que reorientar, es el planteo que decimos. O sea, la salud vos la podés tomar como una cuestión de planificación preventiva, que era lo que hacía Carrillo. Claro. Y entonces acá, ¿qué tenés que planificar? ¿Quién se me va a enfermar de gripe? O tenés que planificar qué hace la sociedad con el tiempo libre cada vez mayor que va a tener, desde el punto de vista de la salud. Para mí hay que planificar ese cada vez mayor tiempo libre que lo produce la ciencia, que no la va a poder parar nadie, porque nadie va a poder parar la evolución de la inteligencia artificial y la automatización, pero el tema pasa a ser de orden institucional. O sea, cuando vos tenés un problema de que el tiempo libre te genera un universo de adicciones para cubrir ese tiempo libre, Sí. que cada vez son más vicios y menos virtudes, Porque está orientado, Claro. Porque está orientado. Disculpa que te corte el... ¿sí? Es un buen debate. Lo cual significa que se puede hacer otra cosa. Claro. El tema de los manejos de datos y todas esas cosas que aparecen con... Eso, ¿sí? Pero lo que quiero decir, yo estoy diciendo de enfocarlo del lado de la salud. ¿Sí? O sea, no está planteado de que el 50% seamos gordos es una pandemia. No, claro. Pero lo es. Sí, claro, Sí. Bueno, pero tienen... Y eso te genera un impacto, como dijimos recién, en la discapacidad de esa gente que va a ser, que va a quedar fuera de, más allá de las consecuencias económicas, desde el punto de vista humano, queda limitada en sus posibilidades, o adicciones más graves, como son incluso la digital, ¿no? Tomando lo digital también como una adicción, no solamente la parte de drogas o de alcohol o de cigarrillo. Bueno, por ahí cuando la civilización no tenía tanto tiempo libre, no tenía tanta tendencia a el vicio. Esto puede parecer disruptivo, pero me lo banco. O sea, viendo la película de esta de la Guerra del Fuego, o en la vida cotidiana, o sea, la gente tenía que ir a cortar leña para tener fuego para cocinar, tenía que caminar, cortar leña, encontrarla, guardarla, qué sé yo. Ir a buscar agua. Hoy nosotros levantamos la perillita de la luz y no tenemos el menor registro y ya está. Listo.
y tengo la luz, y tengo la televisión, y tengo todo, porque hice así en una perillita, en un hecho de vagancia absoluta, porque yo no hice nada para que tuviera esa luz, no fabriqué ninguna energía. O sí. Tenés también, qué sé yo, que con el cargador, pongo el cargador a la noche y me despierto y tengo esto, me comuniqué con el mundo. Bueno, se imagina que sí, antes, pero digo, viene junto con lo que decía antes también Remigio, pero al mismo tiempo que tenés ese tiempo, tenés todo un sistema que te está diciendo, bueno, entonces tomate esta pastillita para relajarte, y entonces tomate la otra para levantarte, y entonces y está al mismo tiempo eso, entonces ahí no estamos generando una conciencia. Eso no es salud de atención preventiva. No. Que es lo que no, al Carrillo, contrario. esa es la consecuencia posterior. Al contrario, lo preventivo. ¿Cómo hacemos un plan de atención preventiva para que no llegues a ese estado de tener tiempo libre y que se me transforme en vicio? Sí. O es una el trabajo cultural. También, porque un trabajo que es rutinario, pero eso, también a mucha gente le generó. Sí, pero eso cada vez son menos. El gran problema masivo es el tiempo libre, que hace que esos trabajos rutinarios cada vez sean menores, pero los del tiempo libre, o que la gente que no tiene para laburar, ni los grandes, ni los estos, los viejos que viven 20 años después de jubilarse, es tiempo libre. ¿Entendés? Entonces... Sí. Y el hábitat al mismo tiempo, el hábitat. Porque ¿quién se ocupa de tener agua potable, ¿no? Condiciones de vida de no hacinamiento, o sea, de polución auditiva, como nos decían hace un montón de años? Buenos Aires es una de las ciudades en el mundo que tiene mayor polución lumínica. ¿Alguien vio que por toda la pandemia y los cortes de luz y qué sé yo, desaparecieran la cantidad de letreros que hay en toda la ciudad? No. Y eso, si uno va por otra ciudad del mundo, ya no existe. En Buenos Aires sí. Sí, es polución lumínica y polución auditiva. Y eso está influyendo también en la salud. A mí me parece que hay que convertir la salud en uno de los grandes motores, como decía la Revolución, de la pedagogía de una nueva civilización. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Porque hubo varios, como decía, vagos, Marx fue un vago. Bueno, menos mal que el Che no. Menos mal que el Che hizo todo en todos lados y no paró ni un minuto. Pero en términos intelectuales fue un vago, no digamos el cuerpo, pero en términos intelectuales fue un vago. Porque él, fíjense, y esto lo digo porque tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Más vago que Marx son los marxistas, que no leyeron jamás los Grundrisse. Jamás. Agarran 3, 4 frasecitas de algún librito y con eso piensan de que son científicos. Pero los Grundrisse, que son el libro más científico de Marx, que son los borradores del Capital, que nadie leyó, les aseguro que nadie leyó, reconocido por todos, de donde Marx desarrolla los conceptos que tienen que ver con esto que estamos hablando acá. Porque todo el mundo se agarra, no, sí, que la teoría de la explotación, la plusvalía y el trabajo no se le paga al obrero, y qué sé yo, entonces la riqueza que se apropia el patrón, y qué sé yo. Y Marx ahí, les voy a repetir exactamente una frase central de los Grundrisse, dice que la revolución tecnológica proyectada, esto está escrito en 1858, antes de que se publicaran los Capitales, son los borradores del Capital. ¿Sí? Ustedes saben que Marx publicó un solo libro del Capital en vida. Los otros 2 los publicó Engels con su criterio. Bueno, en los Grundrisse está Marx solito escribiendo los borradores que quedaron ahí. Y dice: ya no es entonces, en modo alguno, el tiempo de trabajo de la riqueza. Nosotros somos observatorio de la riqueza. Ya no es en modo alguno el tiempo de trabajo la medida de la riqueza, sino, y lo escribe, no sé si es en qué es esto, no sé, sino el disposable time, o sea, el tiempo disponible.
No sé si es Inglés debe ser. inglés Así como lo o de Kimball. francés, no sé. Porque en ese libro escribe en distintos idiomas Marx. Ah, qué divino. Se lo va ocurriendo, pues total está trabajando para él, no está para editar. Entonces, en las mejores traducciones, que la primera, el castellano, la hizo la Argentina, la editorial Pasado Presente, Pedro Escarón y otros compañeros ilustres. Y esto no lo leyó el Che, porque se publicaron después de que murió el Che. Entonces dice que la riqueza se mide por el tiempo disponible, no por el tiempo de trabajo. ¿Y cómo se mide el tiempo disponible? Ese es el desafío en que estamos hoy. Como no hay institucionalidad que mida el tiempo disponible de una manera humana, civilizada, ética, amorosa, moral, Sí. se sigue Generosa. midiendo, generosa, se sigue midiendo por el tiempo de trabajo. Entonces yo me compro un robot para hacer este vaso porque voy a echar 10 obreros y voy a hacer el vaso con 10 obreros menos. Y después, ¿qué me importa lo que hace la sociedad? Que se lo arregle la sociedad con los 10 obreros menos. Ese es el estado primitivo en que está hoy el sistema mundial. Ahora, el que define le tira el problema al resto de la sociedad. Esos 10 tipos que no tienen a dónde ir, ¿en qué se convierten? En tiempo ocioso. ¿Qué hace el sistema? Le tira una migaja para que coma, para que no salte, para que no rompa todo. Claro. ¿Sí? Entonces, ese sistema vicioso en el que estamos, hay que transformarlo, porque eso produce un efecto de salud. Toda la gente quiere trabajar. Ahora, si no hay trabajo porque el robot me lo afanó, ¿qué hago? Ese es el estado actual. Me drogo, me meto en la adicción, como, engordo, miro televisión y como, porque nosotros necesitamos gozar. No podemos tomarnos vacaciones. El ser humano necesita gozar. Claro. Ahora, ¿qué gozo hay si no puedo ni trabajar ni nada? Entonces me convierto en un adicto. El tema de la adicción es un tema central, ampliamente considerado, y que se arranca de lo que dice Marx. Marx plantea el problema y como era un vago intelectual o no tuvo tiempo, estamos hablando hace 170 años atrás, obviamente. El tipo lo proyecta y es correcto. Después, ¿quién hace lo mismo? Perón dice lo mismo que Marx, En el discurso del 52 en la Escuela Superior de Guerra, dice exactamente lo mismo. Dice, todos los problemas materiales y espirituales, es esto que estamos hablando, de la humanidad, es un problema de sobreproducción, de superindustrialización y crecimiento demográfico. Y lo dice Perón en el 52, es lo mismo. Porque la superindustrialización significa que tengo que poner la producción en algún lado, no necesito más gente porque tengo más automatización. Entonces lo dice lo mismo. También lo plantea Che cuando plantea el hombre nuevo. Cuando el Che plantea de que el sistema tiene que funcionar por emulación, o sea, por un sistema de cooperación donde la gente aprenda, se potencia y no por una competencia salvaje, está planteando una dimensión moral del problema de la solución, del problema de la producción y del tiempo libre. Lo mismo dice Monseñor Pironio, desde el punto de vista cristiano, cuando plantea este problema del hombre nuevo. Lo mismo dice Teilhard de Chardin. El padre de Teilhard de Chardin ya planteaba esto en el año 55 sobre el problema del salto, digamos, de conciencia. ¿Te acordás cuáles eran las 5 cuestiones que planteaba el padre Teilhard de Chardin? Fue el padre jesuita más proscripto durante 50 años de la Iglesia, hasta que llegó Juan XXIII, le levantó la sanción y fue el inspirador central del Concilio Vaticano II. ¿Y qué planteaba él ahí? Decía, a ver si me acuerdo bien, la humanidad va por un proceso de concentración y de enrollamiento de la materia, que no es ni más ni menos que la urbanización, hacia un cerebro colectivo, dice. Una ultrapersonalización. ¿Qué es esto? Si no es ultrapersonalización. Lo que no hay es un cerebro colectivo. Claro. Dice, va aprendiendo hacia eso. Jung sí decía que hay un cerebro colectivo. ¿Quién? Jung, el que también trabajó junto con Freud. ¿Y cuál era el cerebro colectivo? Y el inconsciente colectivo era un cerebro colectivo. Bueno, pero ese es... Bueno, pero eso es digo que no nacieron de un repollo, había como antes de eso se venían planteando algunas cosas. Pero él lo plantea ¿no? en términos de poder social.
el cerebro colectivo, no individual, ¿eh? No, Él decía, si no era individual. planetización, decía, universalización y socialización. Decía, la humanidad va hacia eso, y significa eso, esa tensión, que es en el momento en que estamos, decía, produce tal tensión, enrollamiento de la materia, era el término que usaba el padre Teilhard de Chardin, produce tal tensión que obliga a saltos de la conciencia, hacia adelante y hacia arriba. O sea, hombre nuevo. Lo que decía el Che, lo que te decía Piroño, lo que te decía... En ese estado estamos, pero con una velocidad que no existía antes. Ellos no la vivieron, la velocidad de lo digital. Entonces, y si no encarás el tema, tenés consecuencias en la salud. Y en la salud, pero entendés lo que digo, ese gran la salud tomada de esta óptica es el gran alfabetizador de una nueva civilización. Pero tomada como colectiva, porque ahora lo que se toma es la salud individual. Se enfermó, el otro se enfermó, el otro, o la pandemia nos engloba a todos. Y no es así, la salud colectiva pero eso es posterior, estamos hablando de que los sistemas de salud eficaces son los que prevén la situación. Claro. Entonces, si yo voy a comprar un robot que me va a reemplazar para hacer este vaso a 10 laburantes, para ponerlo en vigencia tengo que tener vía la sociedad algún sistema que me diga esos 10 laburantes ¿en qué van a trabajar? ¿De qué sigue su vida? ¿De qué sigue su vida? ¿De trabajo? ¿Cuál es el nuevo concepto de Exacto. trabajo? Y no podés reemplazar el robot y que después la sociedad se arregle. No podés. Claro. Porque entonces estás tirando ese tipo a la adicción. A que ese tipo se queda en la casa mirando televisión y engordando y después no puede subir ni una bicicleta. Claro. ¿Se dan cuenta? O se va con las drogas o se va con el alcohol. Entonces ese es el momento en que estamos. No está esa institucionalidad que planifique, como hacía Carrillo, la prevención de las consecuencias del desarrollo científico y tecnológico. No existe. Pero que sí es lo que se está implementando, en otros países. Por eso citaba esto que trajo la Organización Mundial de la Salud, porque hay muchos países donde sí se piensa más en... Sí, pero es un problema mundial, no de a países. No, bueno, digo que hay ejemplos, ¿no? donde se toma como que la salud es una salud colectiva. Sí, yo lo que veo es que hay una planificación, ¿sí?, de un criterio de salud que no es decir, genera dependencias. Dependencia nociva, no es que la dependencia, yo en cierta manera dependo de ustedes dos para hacer el programa, dependo de Guillermo, de Alberto, de Ariana, ¿sí?, del colectivero, hay una dependencia, pero se genera una dependencia, ¿sí?, no monetarista, ¿sí?, una dependencia de no de realización personal, ¿sí?, no de realización comunitaria, sí, y lo que tenemos que desarrollar, sí, creo que hay modelos, sí, y hay ejercicios, sí, por ahí no institucional, de una salud, sí, de orden comunitaria, sí, que me animaría a decir que está en la inmensa mayoría de los hogares del mundo, pero sojuzgado, sí, aplastada, sí, reprimida a partir de todo un sistema de organización mediática para tratar de frenar todo eso. Claro, sin herramientas para prevenir. Mira, vos metés la cuestión monetaria de la salud, y ahí me parece que hay otro gran rol estratégico pedagógico que puede cumplir la salud, que va a cumplir, no que puede cumplir, que es porque hay una tremenda desigualdad en la salud hoy, así como una desigualdad creciente en la sociedad, tenés una desigualdad en la salud en el cuanto a acceso, desde los tiempos en que te atienden, que uno tiene turno dentro de 10 años y otro tiene turno en el momento, porque yo pago tengo plata para pagar la cosa privada, a los dispositivos tecnológicos. Que la velocidad de la tecnología en la instrumental, en la técnica medicinal, es exponencial, como en todos los casos. Entonces, me han pasado también casos concretos que en muy pocos lugares tienen la vanguardia del desarrollo tecnológico y sale mucho más caro. Por lo tanto, el resto de la población no puede usar los elementos de
por ejemplo, para operaciones, Claro. para XXX, Sí. o te ponen una prótesis y bueno, si la traes importada te dura 20 años, la compras acá te dura 5. A ver, la desigualdad es otro tema también, para incorporar. Ahí eso va a la cuestión que vos decís de lo monetario. Claro. Ahora, ¿dónde está el laburo, me parece potente, que tenemos que hacer ahí? Esa igualdad, en todos los sentidos, de salud entre todos, desde la atención de la gente a la tecnología, a XXX, está en que la salud tiene que asumir ir al frente con la economía política y los subsidios. Que es el gran desafío, que es el Che de Praga. Por eso lo pusimos ahí, pongamos la carátula. ¿Por qué está el Che ahí vestido de médico? Pues se acuerdan que nosotros dijimos en otros programas que el Che de Praga fue el Che que planteó que había que hacer un manual de economía política que no tenía que ver ni con lo que se había desarrollado hasta ahora en la Unión Soviética, ni con las fórmulas capitalistas. Había que hacer algo nuevo. Eso nuevo que plantea el Che, cuando uno lo vuelve a leer, si vos lo volvés a leer desde la lógica de la salud, te das cuenta de que es solamente con una economía política de los subsidios que reemplace la economía. La economía de la ganancia ya murió, no existe en el mundo. Lo hemos dicho siempre y lo peleamos. Eso está tapado por la economía política de los impuestos. Como yo tengo más impuestos, soy una provincia como la capital federal que cobra más impuestos, entonces sí tengo la última tecnología en la capital del último observador de imágenes del cerebro. Y Misiones y Tucumán siguen, Se arreglen. Claro. ¿Por qué? Porque recaudan menos impuestos. Falso. ¿Sí? Falso. La economía política de los subsidios es lo que va a cambiar eso. Primero porque los impuestos cada vez van a ser menos para todos, por lo tanto el problema de la desigualdad en la salud se va a agudizar, y la realidad del mundo, y si no pregúntenle a los campesinos de Estados Unidos, que reciben todos los años 250, el Estado les regala 250.000 millones de dólares para que sigan subsistiendo. A los campesinos, uno de los grandes productores del mundo. Entonces, ¿cómo funciona la economía? ¿Por subsidio o por impuestos? Por subsidio. La salud integralmente tiene que salir a esa batalla, que es una batalla de Estado, de los privados, de los profesionales. No, si yo me arreglo porque total cobro la consulta 40 lucas, 50 lucas, ¿qué me interesa la política? Eso no haría el Che. El Che estaría discutiendo esto que estamos discutiendo nosotros. ¿Cómo haces igualdad de la salud? Que cada vez tenés más desigualdad, que después se repercute en cada vez más discapacidad, cada vez más adicciones, cada vez peor calidad de vida. Sí. Bueno, pero por eso también mencionaría que el Che y Fidel se ocuparon en Cuba de que la salud esté al alcance de todos, ¿no? Que sigan investigando y produciendo los medicamentos que necesitan, o sea, no hace falta ser un país rico para dedicarse bien a la salud. Porque tuvieron una política de subsidios, o sea, la política de salud no dependía de la política de impuestos. Como que no hace falta ser un país rico para tener un buen criterio de salud, ¿no? Para toda la población. No, para ser buena persona tenés que tener dinero. Pero no, estamos hablando de políticas de Estado, digo. Sí, bueno, pero ellos dijeron, no, la salud prioridad, no me interesan los impuestos. Emito moneda para que esté ese plan por eso que se puede de salud, que se puede, claro. ¿Entendés? Entonces, pero ahí la medicina tendría que hacer un gran cuestionamiento, digamos, sistémico desde lo propio para la salud, señores. Igualdad. Sí, claro. Igualdad. ¿Cómo lograr igualdad? No hay presupuesto. No, vení, sentate en el directorio del Banco Central, como decimos nosotros, y me emití para que haya igualdad tecnológica en todas las provincias. Tecnológica me refiero a la disposición de y prevención. Para prevenir y para estudiar y todo. Porque aún con mucha tecnología, lo que nos pasa, lo escuchamos. Yo, digamos, trabajando en el hospital, que la gente quiere tener un trato humano desde el médico o médica que la atiende, no solamente que vea, ¿no?, todo en una pantalla, y por más tecnología que haya, quiere seguir recibiendo la calidez del ser humano cuando les tratan su tema de y ahí donde empieza a jugar el tema que dice claramente, lo dice Marx,
acá el tema de que ¿qué es la calidad? Dice, la calidad es tiempo humano. Porque el sistema del negocio, que estamos criticando, es cantidad. No, yo tengo que ganar tanta plata haciendo una cafeaspirina. Claro. Y Mar dice, no, ese será el problema del tipo. Ahora, el problema de la humanidad es la calidad, no la cantidad de plata que gana un señor. Y la calidad es un tema de tiempo humano. Ahí está, me parece, la gran ruptura epistemológica y de paradigma que puede hacer la salud planteándolo. Escuchen este dato simplemente, que les permitiría a los médicos forzar el criterio o actualizar el criterio que tenía Carrillo de planificación. Hace 100 años el promedio de vida era 30 años de la humanidad. Hoy ponerle que estemos en un promedio entre 80 y 90. Eso significa que vivimos 525.000 horas más. ¿Estamos? O sea, nosotros como especie, después de 100 años, cada ser humano vive 500, medio palo más de horas. ¿Se dan cuenta lo que es? Contar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 500.000 horas más que los sujetos humanoides que vivían hace 30 años. Son 31 millones de segundos más que vivimos nosotros que lo que vivieron los humanoides de hace 100 años. Y encima no tenemos que andar buscando leña para comer. El sol con la nueva tecnología me pone acá. Todo esto que estamos haciendo nosotros, sin la energía del sol no existiría. Y hoy la hemos domesticado en gran medida la energía del sol. Tomar noción de ese concepto, ¿cómo planificamos la calidad de 500.000 horas? Eso es lo que haría Carrillo. Porque planificar la calidad de las 500.000 horas es planificar de que ese tipo preventivamente tenga una excelente salud y calidad de vida. Ahora, si vos lo dejás como está ahora, librado a que gana el más fuerte, y bueno, tenés estas pandemias como las que estuvimos hablando hasta ahora. Pero salud es planificar 500.000 horas más que tenemos libres. ¿Sí? De lo que era, para hacer un cálculo sencillito, tenemos más horas libres todavía en la vida. Pero respecto de lo que vivíamos hace 100 años la población mundial. 30 horas. Hoy viví 30 años. Viví 90. ¿Y qué hacer con ese tiempo? No está planificado, porque tenés una institucionalidad que es obsoleta, es vieja, que se llame capitalismo, se llame como cada uno interpreta como quiere, socialismo, de socialización disfrazada, no importa, pero es vieja. ¿Está? Porque no está planificada las instituciones y la revolución cultural necesaria y de la revolución de la salud para planificar 500.000 horas que tenemos por delante a partir de los 30 años. O sea, un tipo que cumplió 30 años sabe que tiene por delante 500.000 horas. ¿Qué hace con 500.000 horas? Que tenés un hijo, tenés 2, te compras la casa, te compras el coche, paseás, te vas a turismo. ¿Y te alcanza eso espiritualmente? No alcanza. Entonces, eso es un problema filosófico, institucional, del hombre nuevo que planteó Taylor, que planteó el Che, que planteó Monseñor Piroño, que plantearon todos. Señores, ¿cómo es el hombre nuevo que encara esto para no ser un alienado 500.000 horas más? ¿Se dan cuenta el número que le digo, no? Usted piensa que a la mañana corres porque te falta media hora, porque llegás, si vas al laburo, me darás 500.000 tenés. Y ahí está el desafío. Y si no la planificás, como hacía Carrillo, o como planteás desde una dimensión ética, te enfermas. ¿Somos una sociedad enferma o no hoy? Según la estadística del CONICET de 1980 y pico, el 25% de la población argentina tenía trastornos psicológicos. ¿En qué año? 1980 y pico. Hace 40 años. Hace 40 años. ¿Por qué se la prueba hoy? Para saliendo de dictaduras, ¿no?
Y hay dos maneras de verlo eso. A ver. Al menos de las que yo vi. Suponete que la población de la Argentina fuéramos nosotros más una persona más. Entonces tenemos una forma de ver, es el chivo expiatorio. ¿Sí? El enfermo es este. La otra forma de verlo es a cada uno de nosotros nos partimos en 4 y tenemos un cuarto de nuestro ser comunitario que tiene problemas de orden de trastornos psicológicos. Entonces, sí, no puede ser que no tengamos trastornos de todo tipo con personas desocupadas, con personas violadas, con personas explotadas, con personas que tienen acumulación de derechos. Es imposible que en un mundo como este no estemos en una sociedad, aparte que se promueve, ¿no? Se promueve el individualismo como forma de vivir, y a mí me parece que el individualismo no es propio del ser humano, que somos individuos. ¿Vos lo decís por Milei? No solamente por Milei. Yo sí. No, pero no solamente. No solamente. No solamente. Pero pregunto, ¿Milei es un síntoma que estamos enfermos? Yo creo que sí. Y es como somos parte de una sociedad, así que hago la pregunta, ¿no? Así es que para trabajarla. Esa sociedad tenemos que asumir que algo de parte tenemos en eso, a ver, en esa enfermedad. Es como decía, como lo hizo, hay un un ejemplo médico filipino que se iba a hacer su experiencia, por ejemplo, en las cárceles, ¿no? Tras hacer el tratamiento. ¿Y qué hacía? Se estudiaba la historia clínica de cada preso. Y para tratarlo, asumía él que tenía esa historia clínica. Él tenía la misma enfermedad que el que quería curar. Le resultó bien. Claro. No, pero vos querés que yo me asuma la misma enfermedad que Milei, que me pongan el cuerpo de Milei. Que asumamos como sociedad que hay un problema. ¿Y cuál sería la enfermedad que tenemos para que haya un personaje malo? Bueno, no sé si dañino? tiene nombre la enfermedad. No, pregunto. No sé, pero que hay. ¿Cuál es el síntoma? Tengo fiebre. ¿Por qué? Porque tengo una infección en qué sé yo y me da fiebre. Y bueno, pero hay por eso. ¿Cuál es? Hay una enfermedad, la enfermedad que hay que curar. No tiene nombre. Pero que hay. Para mí la enfermedad a curar es el egoísmo. Como categoría moral, ¿sí? ¿Cómo se llama? Pues sí, que Milei es producto del egoísmo que tiene la mitad de los argentinos. En parte. Sería más, ¿cómo se llama? Sería más crudo, ¿sí? Yo creo que Milei es producto de la mitad de mi mitad egoísta. Uh-huh. De mi mitad egoísta. Junto con el resto, que es el que hace que uno no pueda dialogar con el otro, sí, que uno se ponga de mal humor, que uno no pueda operar políticamente en una forma cordial. Bueno, hace muchos años, sí. Nosotros llegamos, ¿sí? Venimos de una historia, ¿sí? En esa historia hubo un proceso de una profunda unidad nacional, ¿sí? Que fue el tema de llegar al, ¿cómo se llama? El 5% de desocupación, 50% de compartir ganancias, que era bien visto el tema de que yo no puedo ser feliz si hay alguien que es infeliz. Sí, hoy el tema se está planteando todo, porque hay todo como vos decís, una guerra de culturas, ¿sí? En la cual lo que se te promueve es ser egoísta, que la autoayuda y esa cantidad de criterios para mí pseudocientíficos hacen que estemos como estamos. Yo creo que hay toda una transculturación, ¿sí? Y un laburo muy muy finito, muy delicado, ¿sí? Muy bien hecho,
que es el tema de poner la familia, sí, como prioridad y demás cosas, sí, dejando atrás estructuras comunitarias más complejas como la patria, sí, y entonces uno tiene que cuidar la familia. Habilita a que al que está al lado mío, qué sé yo, que se arregle. Yo tengo que cuidar a mi familia. Y eso es un valor subversivo. Comunitariamente, digo que en la humanidad, ¿no? Otra forma de individualismo, digamos, sería esa. Claro. Porque es una comunidad chiquita, es decir, hoy... Bueno, viste que... digo, hace muchos años nos decían que todos teníamos un enano fascista dentro, ¿no? Y por eso habíamos padecido muchas de las cosas que padecimos. Bueno, el tema es que se hace, ¿no? Si realmente uno siente que es así, que se hace para no tenerlo. Ni el egoísmo, como vos decís, ni el enano fascista, ni un delirante como el que tenemos. ¿Qué hacemos? ¿No? Y ahí hay algo individual y algo colectivo. No es solamente colectivo, no es solamente... del general Perón. Bueno, yo creo que hay que hacer algo desde lo personal y desde lo colectivo. Desde lo colectivo, la política de Estado seguramente. Pero me refería a la parte sociológica con la cual conducía políticamente Perón, que era el tema de... El viejo siempre decía, los anticuerpos. Claro. El viejo usaba mucho las analogías medicinales para la práctica política. Y no le preocupaba en absoluto que dentro del movimiento hubiera sectores de cualquier lado, de cualquier sector. Dice, mientras todos vayan en una misma dirección, incluso en la disputa entre esos sectores, yo los conduzco, decía, hacia un objetivo nacional y social. Claro. Tenía una ética. El problema es que hoy no hay anticuerpos. Y tenía una ética. No hay anticuerpos. O sea, ahí es donde tenemos... O sea, vos tenés hoy... ¿Cuál era el anticuerpo? La juventud. La juventud, como el viejo decía, están los retardatarios y están los apresurados, lo decía así el viejo. Sí. Hoy la juventud no está apresurada. Porque entonces tenemos un problema que nos faltan anticuerpos, ¿viste? Como te faltan glóbulos blancos en el cuerpo humano. Claro. Algo hay que inventar por ese lado. Sí, por ahí. Porque si vos tenés que la fuerza principal de una sociedad es la juventud y no te está generando el anticuerpo contra el sistema y al contrario, encima la juventud confía en este hijo de puta, una parte. Sí, no generalicemos. Bueno, pero fue una importante del triunfo. Bueno, ahí tenés una enfermedad, o sea, ¿cómo una juventud no es rebelde? Lo que pasa es que yo creo que sí es rebelde, pero está manejada en función a y en eso creo que es una falla nuestra. Se planteó la rebeldía, se la involucionó, se la metió para adentro. Es decir, yo soy rebelde porque no es algo comunitario, sino algo... No, bueno, pero eso que vos decís está descrito como un problema grave, que es la sociedad, en lugar de explotar, implosiona. Claro, como una implosión. Bueno, pero esa implosión no es rebeldía. No, sí. Esa implosión es autodestrucción. Pero está planteado. Es autodestrucción como individual y colectiva y familiar y el entorno. Sí, claro. Sí. ¿Entendés? Entonces, los tipos han logrado que vos no bajes, con esta hija de puta, no bajes el cordón. Pues antes bajaba el cordón y me cagaba trompada con la cana. Claro. O me comía los gases. Sí. Y volví a mi casa y tenía la autoestima alta porque me enfrenté al poder. ¿Cuál es la humillación hoy de los argentinos por no bajar el cordón? Pregunto. ¿Nos están humillando o no? ¿No te parece que es un grado de cobardía importante? Nos están humillando. No bajar el cordón. ¿Y la humillación qué genera? ¿Genera buena salud o mala salud? No, mala salud. ¿Entendés? Y te lleva a implosionar. Volvés a tu casa, sí, no podés ni siquiera contarle a tus hijos, a tus parientes, a tus vecinos, ¿sabe qué? La cagué a trompada, le tiré 17 toneladas de piedras al Congreso porque le cagó la jubilación a todos los jubilados. Antes lo decíamos orgullosos. Entonces, estamos enfermos. Porque el miedo está planificado para profundizar la enfermedad. Claro.
Te metes, como decís, para adentro, implosionás, chao, pum, 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 y te terminas enfermando, cada vez te morís más rápido, los jóvenes se mueren cada vez más rápido. Y el miedo a no comprar un medicamento también te lo meten, por eso no es depender del medicamento, tener salud, ¿no? Reforcemos también que hay otras maneras de sentirse fortalecidos y no dependemos solo de medicamentos. Y bueno, para resolver el problema de la salud, la Santísima Trinidad del siglo XXI, que es el Che de Praga, pongamos la carátula, ahí, el Che de Praga, el tiempo disponible que dijo Marx, la encíclica Laudato Si. Porque esa sería hoy la bandera de Carrillo. Carrillo era profundamente cristiano. ¿Se imaginan lo que haría Carrillo transformando la encíclica Laudato Si en el plan de salud de los argentinos? Esas tres banderas, el plan económico que planteó el Che en Praga, el tiempo disponible que planteó Perón, que planteó Marx, y la encíclica Laudato Si, para mí son la Santísima Trinidad de que la salud se convierta en un plan revolucionario en el siglo XXI. Lo de la encíclica de Francisco está borrada. Fíjese cómo el poder salió hace 10 años, la publicó Francisco. En la Argentina no se publicó ninguna. La Iglesia argentina no publicó una encíclica Laudato Si. Y sabemos que sigue siendo una iglesia funcional al poder. Y sin embargo es una encíclica de las más revolucionarias que hizo la Iglesia, donde plantea este tema del tiempo disponible, plantea el tema de la salud, plantea el tema de todo lo que estamos hablando acá lo plantea Francisco con una dimensión ética de proyección, y no circula hace 10 años, una década. Pero yo creo que esas tres patas, de hecho lo que estoy diciendo está expresado cuando hicimos el documento de Juan Bagual, donde dialogan Perón, el Che, Francisco, sobre los problemas del siglo XXI, está expresado esta Santísima Trinidad de salud de cara al siglo XXI. Y se va a dar, no tengo duda. Yo creo que la salud es el gran pedagogo, porque plantear esto, para hacer prevención, tenés que hacer una revolución. Lo que hay hoy, que vos criticás muy bien, es posterior, porque es el negocio. Enfermate, que negocio. Claro. A mí el negocio que vos te enfermes. Es como la guerra. Si hay paz, no hay negocio de las armas. Hablé de prevención, antes que todo. No, ya sé, pero quiero decir, la crítica, si vos cuanto más prevención tengas, menos negocio de salud posterior. Cuanto más paz haya, el negocio de la violencia y de las armas desaparece. Seguro. Entonces, si la prevención vos metés todo lo que dijimos acá, las adicciones, la discapacidad y demás, todo el negocio que hay montado en torno a la discapacidad y las drogas y la obesidad desaparece. Las medicinas complementarias. Eso acompaña, pero si no le desarmás el corazón, la matriz de los tipos que tienen para que vos tengas una ansiedad de comer lo que no necesitas comer, porque comer lo que no necesitas comer, bueno, bueno, muy ¿querés bien, que escuchemos Sí, lo dejamos ahí a Juan Zamaja en el coloquio. Juan Zamaja, un compañerazo. Coloquio para enfermeras. Ahí está. El videíto. ¿Así se llama? ¿Coloquio para enfermeras? Sí, bueno, es una charla que dio. Él era profesor también, es muy, muy didáctico cuando explica, así que ahí está. Bueno, lo escuchamos y seguimos la próxima. Seguimos la semana que viene. Bueno, chau. Hasta luego. Chau. Voy a tratar de compartir con ustedes conceptos que me parecen centrales, quizá básicos, pero
que son dignos en todo caso de ser reafirmados y eventualmente profundizados, cosa que no podría hacer yo, pero en esa dirección será mi invitación o mi convocatoria. Obviamente todas las profesiones contemporáneas, todas, no solamente se mueven al ritmo de su praxis concreta, sino también de los aportes que ese campo de la cultura llamado ciencia les entrega a través de los productos de su labor constructiva de conocimiento, y no solamente los productos, sino también los métodos que supuestamente sigue la ciencia para producir esos conocimientos. De modo que hoy por hoy es un lugar común que la formación de cualquier profesional debe estar atravesada por la formación científica y en particular en el método y en la práctica de la investigación. Sin embargo, no queda siempre claro qué es lo que debemos entender por investigación, cuáles son realmente los genuinos caminos que sigue el trabajo científico para producir ese resultado que se llama ciencia. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es importante volver sobre la cuestión acerca de qué se entiende exactamente por ciencia. Por el hecho de que el conocimiento científico, el discurso científico, tiene una tremenda visibilidad social, tiene un tremendo eco en las poblaciones y en las personas, y eso hace que los contenidos de ese discurso sean no solamente provisorios en cuanto a su bondad, sino altamente riesgoso en cuanto a su potencial de error o de maldad. ¿Por qué? Y porque todo mecanismo semiótico, todo mecanismo productor de significado, todo lenguaje, en la exacta medida en que significa, también puede mentir. Umberto Eco decía, a raíz de sus reflexiones sobre la semiótica en general y sobre cualquier tipo de lenguaje, que podía ser designada como la ciencia de la posibilidad de la mentira. Él decía directamente la ciencia del engaño. Y en este sentido es perfectamente posible, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, esperar de un discurso que se proclama como científico también contenidos perversos, contenidos no científicos, no auténticamente científicos, de manera que la cuestión acerca de qué sea la ciencia, de cuáles sean sus auténticos caminos, sigue siendo una cuestión a debatir, sigue siendo una cuestión de extremada importancia. Traje una cita de un gran ingeniero investigador francés, Henri Le Chatelier, que por finales del siglo XIX y comienzos del XX escribía lo siguiente: actualmente la palabra ciencia no es más que una simple expresión laudatoria. Su prestigio y su potencia son innegables, pero su acción se ejerce en las direcciones más caprichosas, más incoherentes. Todo el mundo proclama su belleza y la utilidad de la ciencia. Se está de acuerdo en la necesidad de retribuirla ampliamente, de darle un lugar preponderante en la enseñanza de la juventud. Y acá viene la cuestión, ¿pero de qué ciencia se trata? ¿Qué trabajos científicos deben material y honoríficamente ser estimulados? ¿Qué ciencia será enseñada? A raíz de este hecho real, a saber, de que el discurso científico no por autotitularse tal ya lo es, y que debajo de esa cobertura o de esa proclamada cientificidad puede ocultarse el error y por ser acompañado por esta enorme visibilidad y adhesión que le presta la población, doblemente peligroso. Por esa razón es que los debates epistemológicos no son asunto de los meros filósofos, no son cuestiones simplemente académicas, son cuestiones que realmente debieran ocupar a todos aquellos profesionales en el momento en que se entregan con confianza a la ciencia, se entregan con entusiasmo a la tarea de producir nuevos conocimientos bajo el marbete, bajo el rótulo de investigación científica. Obviamente,
Obviamente no este es el lugar para desarrollar con amplitud los debates epistemológicos, pero sí voy a tener ocasión de por lo menos ensañarme con uno de los errores que yo creo más perniciosos en las actuales visiones que tenemos de lo que es hacer ciencia. Uno de tales errores es aquel que intenta reducir a la investigación científica a la dudosa artesanía de testear hipótesis. Pasa por ser un lugar habitualmente recorrido por los investigadores en el campo de las ciencias y de las ciencias vinculadas a lo que se llaman ciencias duras, físico-química, bioquímica, incluso la biología en ciertas versiones. Pasa por ser un lugar común cierto mandato como el siguiente: no haga filosofía, testee hipótesis, creyendo o promoviendo la imagen de que hacer ciencia, repito, es esa dudosa artesanía de, una vez que están identificados los problemas, se plantea alguna conjetura que la resuelva, no importa cuál, porque de última, si no funciona esa, ya vendrá otra, y lo fundamental es testear tantas hipótesis como aparezcan, y encontrar luego algún contexto de validación experimental o empírica que, leído adecuadamente con ciertos test de significación, después me permitan extraer ciertas conclusiones, y así marcha la ciencia. Yo creo que este es un error pernicioso por muchas razones. Confundir el trabajo de la investigación científica con la sola operación de la validez de una hipótesis porque ella sea testeable, porque ella sea contrastable, porque ella sea susceptible de ser puesta a prueba, es una manera de desalentar una actividad que yo sí creo que pertenece al corazón mismo de la ciencia entendida plenariamente, de manera integral, que es el trabajo del descubrimiento, el trabajo del hallazgo de las hipótesis. Habitualmente se piensa, dentro del mismo error que estoy queriendo combatir, que estoy queriendo señalar, no porque no haya que testear hipótesis, porque la ciencia no es solamente eso, esto es lo que quiero significar. La ciencia no es solamente testeo de hipótesis, la ciencia no es solamente validación de las hipótesis por referencia a un medio, a una acción de contrastación empírica, sino algo más. Decía que esta manera de entender al trabajo científico como resultado del mero ensayo y error, es decir, dado un cierto problema, me pongo a ensayar diversas hipótesis y listo, es desalentar esta otra parte que un médico, y además argentino, pero no voy a decir quién es porque no me importa enseñarme con personas, expresó alguna vez con esta frase que inicialmente la puse en abstracto. La frase fue, se lo dijo a un periodista: mire, mijito, no me venga con esas cuestiones, yo no hago filosofía, yo testeo hipótesis. Repito, no voy a decir quién es, pero alguien muy, muy importante. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de esta validación o de esta consagración del método de la ciencia solo en el capítulo de los contextos de justificación o los contextos de validación? Lo que está es, en primer lugar, el ocultamiento o la devaluación del contexto de descubrimiento. Pero resulta que el contexto de descubrimiento es allí en donde se generan las ideas ricas, potentes, aquellas que realmente sean conducentes a la solución de los genuinos problemas que tiene planteada la disciplina en cuestión, en este caso la ciencia de la salud. Le debemos, entre otros autores, pero en particular a Charles Peirce, el haber retomado ciertas líneas que ya estaban en la historia de la ciencia, en la historia de la filosofía de la ciencia, el haber retomado la tesis de que no solamente se investiga científicamente, también hay otros métodos de investigación, y quizá, y esta es la tarea que yo intento promover entre mis alumnos, concebir a la ciencia como integrándose fraternalmente, armoniosamente, cooperativamente, sinergéticamente con estos otros métodos. ¿A cuál sería él? Él se refería, entre otros métodos, al método de la intuición, eso que tiene que ver con poner el cuerpo, con ver, con palpitar, con olfatear, con sentirlo en la piel, con intuirlo.
El método de la tradición, que es el de aceptar las trayectorias de aquellos maestros, de aquellas personas que tienen alguna mínima autoridad. Ese método que, sin confesarlo directamente, lo aplicamos cuando seguimos el mandato en cualquier proceso de investigación de entrevistar a informantes calificados, o entrevistar a informantes claves, o revisar bibliografía, que es un método y que es tan o más importante que este ejercicio de disparar hipótesis y después ponerse a testearla. Y por último, el método reflexivo. Estos tres métodos, método de la tenacidad lo llama él, de la autoridad y de la reflexión, son tres métodos que están junto con el método de la ciencia en torno de esa actividad central que se llama investigación y que él, Charles Peirce, caracterizaba como eso que hacemos para buscar poner una certidumbre allí donde hay una incerteza, eso que hacemos para lograr un conocimiento allí donde hay un vacío de conocimiento, etc. Ahora, ¿qué importancia tiene para nosotros promover estos otros tres métodos, o alguno más si lo hubiera, seguramente que los hay muchos más, porque en este sentido siempre la realidad es más rica que la teoría? ¿Qué importancia tiene? Fundamentalmente hacernos cargo de que las hipótesis no son más ricas que el contenido, que los aportes informacionales, los aportes cognitivos que ellas nos hacen respecto de los problemas. Y los problemas no son más importantes, sino por referencia a la situación en la que ellos emergen como problemas y son constatados efectivamente como tales problemas. La selección de los problemas, la construcción de las hipótesis es mucho más que un momento preliminar al ejercicio de la ciencia. Está en el corazón mismo de la actividad científica, aun cuando haya cierta coquetería en los científicos, y sobre ese capítulo de cómo surgen los problemas o cómo surgen las hipótesis, ellos echen un manto de olvido y solamente se enorgullezcan de contar qué es lo que han hecho para poner la prueba y para encontrar después los hechos que la validan. Si nosotros damos un paso más allá de la tesis de Peirce y nos preguntamos, ¿los conocimientos producidos por vía de intuición o de olfato, de pálpito, de corazonada, los conocimientos producidos por vía de tradición, los conocimientos producidos por vía de reflexión y los conocimientos producidos científicamente, ¿a qué deben su origen y su peculiaridad? ¿Cuál es la razón que les da sentido y los configura como tales métodos diferentes? La razón principal que debiéramos aducir de manos de una filosofía o epistemología orientada en el sentido de la praxis es que en el fondo todas ellas son formas de conocimiento que tienen que ver con formas de vida que los seres humanos protagonizamos. Quiero citarles una frase que leí en las lecciones que ese gran sociólogo, epistemólogo francés daba en la Francia del siglo XIX y comienzos del XX, me refiero a Émile Durkheim, y especialmente vinculada a esta cuestión del conocimiento y su raíz en la vida. Él escribió, y seguramente alguna vez lo dijo en sus clases, la siguiente frase: el mito es la ciencia de las sociedades primitivas, en la misma manera o del mismo modo que la ciencia es el mito de las sociedades contemporáneas. Les repito la frase para que la piensen un instante. El mito es la ciencia de las sociedades primitivas, del mismo modo que la ciencia es el mito de las sociedades contemporáneas. Inicialmente esta frase, que suena paradójica, puede producir la apariencia de que está atacando a la ciencia y degradándola a la condición de mito, pero no es esa la intención de la frase misma, al menos no sé la intención de él porque él ya no está entre nosotros para preguntarle, pero la frase misma lo que está diciendo es: mito y ciencia son configuraciones cognitivas
que cumplen una misma tarea, ser funcionales a la sociedad que las engendra y que las utiliza y que las emplea para resolver sus problemas. Y los modernos hacemos ciencia porque tiene que ver con la forma social en la cual ese conocimiento se genera. Y el mito era narrativo porque tenía que ver con las comunidades de ese momento y con las demandas y necesidades de esa praxis social. Ahora bien, si nosotros, de manos de estos grandes autores que vincularon permanentemente el conocimiento con las praxis, nos preguntamos, ¿y estos métodos, al menos estos 4 que he citado, cómo se los puede vincular con las praxis humanas? Fácilmente encontramos el hilo conductor, y es que todo lo que tenga que ver con el conocimiento perceptual está vinculado con la vida corporal, todo lo que tiene que ver con las tradiciones está vinculado con la vida comunal, todo lo que tenga que ver con la reflexión está vinculado con la vida transcomunal de las sociedades con estados y con universidades y con escuelas y con necesidad de mediatizar las diferencias de clase para integrar y producir después de las constituciones cuerpos legales que rijan nuestra acción, y esto exige el debate, exige la reflexión, exige la confrontación, etc. Y la ciencia tiene que ver con estas sociedades vinculadas a la industria, vinculadas al desarrollo científico-técnico y a la promoción de los desarrollos comerciales en el intercambio, etc. Las ciencias están fuertemente vinculadas la innovación tecnológica, tan fuertemente vinculadas a lo que los sociólogos llaman el ámbito de las sociedades civiles, es decir, luego del Estado, ese conjunto de actividades contractuales en donde libremente el hombre se dirige a invertir sus esfuerzos allí donde crea que es más promisorio o más esperable encontrar buenos resultados. Si la ciencia tiene que ver con todo esto, entonces es absolutamente necesario que nosotros podamos integrar en la práctica científica plenaria, la que yo llamo científica plenaria, que se ocupa de la integración de todas las formas del conocimiento, el poder incorporar también para cada uno de estos momentos del conocimiento y de formas de vida el correspondiente tributo de esfuerzo para que el conocimiento resulte finalmente lo más rico posible. Apliquemos esto ahora al objeto de las ciencias de la salud. ¿Cuál es el objeto de las ciencias de la salud? Esta es una cuestión que aún teniendo una relación con la salud, no como profesional que interviene con el paciente o interviene directamente como un actor, como un agente de salud en las comunidades, sí me ha inquietado, me ha preocupado, me ha interesado, me ha ocupado. Como epidemiólogo, efectivamente comencé mi actividad en el área de la salud como miembro del Instituto Nacional de Epidemiología de Mar del Plata, y luego como docente en departamentos de medicina preventiva, de sociología médica, etcétera, donde tuve el gusto y la suerte de conocer a intelectuales que me enseñaron mucho y con los cuales compartí estos esfuerzos. Hago esta aclaración porque voy a citar, voy a hacer referencia a conceptualizaciones que yo hice algún momento, pero acompañado con otros colegas, y no quiero ser injusto y arrogarme ninguna idea que solamente a mí, cuando en realidad la debo a tantos colegas. En particular, a raíz de tener que hacer actividades de reforma curricular, discutíamos cómo definir salud, qué entender por ese objeto al cual le íbamos a destinar el esfuerzo tanto formador como de investigación. Y del debate resultó la idea de que la salud obviamente no es lo que alguna vez se escribió, se pensó y se escribió y luego se repitió sin demasiado tino por parte de la Organización Mundial de la Salud, de que es la mera ausencia de enfermedad. ¿Sí? En principio no hay tal ausencia de enfermedad nunca. El ser humano tiene en su destino formativo el estar en relación
permanente, en dialéctica entre salud y enfermedad. Por eso el concepto citado de Eduardo Menéndez de salud, de enfermedad, atención, nos pone en relación con un concepto más rico, que es el de atención, el cual implica dialécticamente los otros dos. En realidad, la salud debe ser definida como la atención de ella, y se la atiende a ella en tanto y en cuanto la enfermedad es un componente inseparable, un momento mismo de la salud. La enfermedad es un momento de la salud. No es bueno anhelar no estar enfermo, es bueno anhelar tener recursos para atender la salud oportunamente. Y en este sentido, el elemento que nosotros quisimos recuperar de manera muy entusiasta es el instalar frente a los alumnos, primero frente a los docentes de las facultades de medicina o de ciencias vinculadas a la salud, instalar la idea de que algo es no por inercia, sino que una vez que ese algo se ha producido, su tarea es reproducirse continuamente. Para decirlo de una manera simple, disculpen los ejemplos que doy, pero soy profesor de hace tantos años que no puedo dejar de ser profesor, tener los tics del profesor. Alguien es profesor no porque le dan un título, alguien es profesor porque día a día vuelve a armar su clase y a impartirla. Y alguien es un organismo viviente, digamos una humilde bacteria, no porque alguien la consagró como bacteria, no es un cristal de roca. Bacteria tiene que seguir siéndolo día a día, minuto a minuto, y ese incesante metabolismo es actividad autorreproductora. Entonces, el concepto de reproducción es fundamental. Por eso, la primera idea es el incesante proceso de autorreproducción de los seres vivientes y por ende también del ser humano, que es un viviente de extremada complejidad. De allí la idea de que la tarea del viviente humano es reproducirse en todos sus niveles de integración, reproducirse como cuerpo, reproducirse como miembro de una comunidad familiar primero, vecinal después, aldeana posterior, etcétera, reproducirse como ciudadano al interior del Estado y reproducirse como agente tecnoeconómico al interior de las sociedades civiles, estar permanentemente en esta actividad autorreproductiva. Y de allí entonces definimos a la salud, enfermedad, atención como el conjunto de las actividades destinadas a preservar los procesos autorreproductores del ser humano. Es por referencia a esa definición de la salud como vinculada estrechamente a los procesos de la autorreproducción del ser humano y en todos sus niveles de integración, es decir, repito, disculpen, como cuerpo, como comunidad, como Estado, es decir, como ciudadanía y como societalidad, es decir, en las relaciones de contractualidad, que me gustaría ir redondeando mi charla por relación con el concepto de ética. En efecto, y de cuidado. En efecto, un rasgo dominante del ser humano, un rasgo distintivo, definitorio de él, es esta dimensión que un gran biólogo teórico, uno de los creadores de la biología teórica, el inglés Conrad Waddington, formuló en un libro hermoso que Eudeva publicó por los años 60, con el título de El animal ético. Y en esa obra, él postula que el rasgo que diferencia al humano de los restantes vivientes en la cadena evolucionaria es que en el ser humano aparece la función eticizante. Este es otro asunto que en sí mismo implica un curso y no tengo el tiempo para desarrollar nada acá, pero en principio me gustaría distinguir rápidamente derecho, moral y ética, porque son términos que se confunden habitualmente. Voy a usar para esta ocasión, y porque es algo de fácil aprehensión, un estilo de definición que lo tomo del gran jurista argentino Carlos Cosio. Él, cuando estuvo ante la tarea de distinguir derecho de moral, empleó un
concepto que a su turno lo tomó de Giorgio Del Vecchio, que es el siguiente. El derecho es aquella ciencia que estudia las interferencias intersubjetivas por objetos. En el mundo del derecho nos interesa deslindar los derechos de ella de los míos, es decir, cuáles son los límites de mi libertad y en consecuencia cómo interfiere mi libertad con la libertad del otro. En cambio, la moral tiene que ver con la interferencia intrasubjetiva, es decir, las distintas pulsiones que yo tengo, mis deseos, mis pequeñas maldades, mis transgresiones, etcétera, cómo hago yo para armonizarlas, para estar en congruencia conmigo mismo entre los valores diversos que están en juego y que me llevan a querer algo pero no deber hacerlo por tal y cual otra razón, etcétera. Toda esa problemática que tenga que ver con mis intenciones, con mi congruencia, con mi coherencia lógico en la acción, etcétera, tiene que ver entonces con lo que él llama la esfera de las interferencias intrasubjetivas. Yo agregaría que la ética, y en esto pretendo seguir algunos autores clásicos que no los voy a mencionar para no malquistarme con nadie, como el campo de las interferencias transsubjetivas. Repito el orden de los términos para que se entienda la diferencia entre cada uno. El derecho, estudio de las interferencias intersubjetivas. La moral, el estudio de las interferencias intrasubjetivas. Y la ética, el campo de investigación de las interferencias transsubjetivas, queriendo significar con esto aquellas interferencias que yo tengo no con un otro ni conmigo mismo, sino con la comunidad como totalidad en donde yo estoy. Y esto para mí es de extremada importancia, porque una vez que accedemos nosotros al mundo de la sociedad civil, del vínculo contractual, en donde construimos nuevas y momentáneas, digo momentáneas por relación a la familia o al Estado, que son perdurables a lo largo de toda la vida, momentáneas interrelaciones o comunidades, la cuestión acerca de a qué me obligo yo frente a esta comunidad que yo estoy integrando, que yo mismo me sumo a ella y con la cual debo interactuar durante cierto tiempo, ¿a qué me obligo yo o cómo me obliga ella en función de esta relación que estoy construyendo? Quiero dar un modelo de situación porque ha sido trabajado por su gran mentor, su gran investigador principal, que para decirlo con la terminología contemporánea, que fue Sigmund Freud, cuando él se refiere a esa comunidad que crea el psicoanalista con el paciente. Posteriormente, el psicoanálisis ha destinado largas horas, largos tiempos de reflexión sobre esta comunidad que se crea. Pero él empleó la palabra transferencia para describir un proceso complejísimo que se da allí. Mi cadena de razonamiento, y disculpen que tengo allí el tiempo, me está marcando un reloj que ustedes no alcanzan a ver, pero yo sé que me estoy quedando sin minutos. Además confieso que no interpreto cuánto me falta. Simplemente veo que pasa y pasa. Tengo tiempo entonces. Lo cierto es que estaba pensando en los siguientes términos. Un capítulo fundamental de todas las profesiones es que ellas crean ciertos vínculos. Primero, intracorporación. Toda corporación profesional es unidad y cada miembro de esa comunidad tiene frente a la comunidad de sus pares obligaciones que se derivan de este vínculo y que habitualmente designamos como la ética de la profesión. Pero donde yo advierto que aparece con más fuerza la cuestión ética es no al interior de la corporación profesional, sino en la subcomunidad que se crea entre un profesional de una cierta corporación y el usuario de los servicios de esta corporación. Es decir, los problemas éticos, por ejemplo, en medicina, no se derivan fundamentalmente de la relación del médico con la comunidad de médicos, que lo hay, pero no es lo fundamental, sino del médico con los pacientes. Es allí donde aparece la pregunta, ¿es ético lo que está haciendo este médico o no es ético lo que está haciendo este médico? ¿Y por qué hago referencia a esta cuestión?
gestión y en particular a la transferencia. Porque dentro de mi gran ignorancia en el tema, creo que una categoría central que organiza la práctica de la enfermería, que es la categoría del cuidado de la persona, es una categoría que está fuertemente atravesada, se discuta o no se discuta, se lo nombre así o no se lo nombre así, fuertemente atravesada por esta circunstancia que yo llamo eticidad o problema ético, es decir, la relación del profesional de la enfermería con ese otro al cual no solamente le voy a dar un servicio circunstancial como venderle algo o inclusive darle un diagnóstico e inclusive prescribirle un tratamiento, sino que voy a tener que interactuar con él en todos los niveles de su estructuración, especialmente en los más íntimos, en la corporeidad y en el vínculo familiar, ¿sí? Y es allí donde me parece que la categoría de cuidado tiene una riqueza, tiene una profundidad, tiene un conjunto de implicaciones sociológicas, psicológicas, antropológicas, psicoanalíticas enorme, ¿sí? Enorme. Y ese es el escenario de la praxis fundamental, me parece a mí, de la profesión que ustedes han elegido y que yo tanto admiro y de la cual tanto me he beneficiado y me sigo beneficiando. Entonces decía, la investigación científica no debe ser simplemente una actividad de testeo de hipótesis, no es simplemente la validación de la hipótesis lo que importa es la riqueza de la hipótesis, la pertinencia de la hipótesis, la profundidad de la hipótesis, y esto no lo regala ninguna actividad meramente intuitiva, sino largos debates, largo trabajo que, contrario senso, contrario a lo que este médico alguna vez exclamó, es hacer filosofía. Es realmente una cuestión de reflexión científica del más alto nivel, interrogarse acerca de los fundamentos de lo que tengo por delante, y en particular de filosofía o de epistemología en las ciencias de la salud. Por esto esta vuelta que di acerca del concepto de salud, y por esta referencia que hice, salud es lo que tiene que ver con la reproducción social, no es simplemente una cuestión biológica o psicológica, ya no, es el problema de estar permanentemente teniendo que seguir siendo el que soy, perseverando en mi ser, y cuando perseverar quiere además decir incrementarse en el ser, también incrementándome en el ser por vía de esta reproducción y velando porque esa reproducción suceda. Pero este concepto de reproducción tiene su término correlativo en el mundo de la práctica científica en ciencia de la salud en el término atención, que fue referido a la actividad docente de Eduardo Menéndez, y que yo quisiera incluir allí como un recurso fundamental de la atención el concepto crucial para mí, obviamente, repito desde mi ignorancia, pero creo que no estoy diciendo nada novedoso, que el concepto de cuidado. Ahora, ese concepto de cuidado quise vincularlo íntimamente al concepto de ética. ¿Cómo intenté hacerlo? Diciendo que el campo de la ética es el campo de las interferencias transsubjetivas entre el profesional y esa comunidad con la cual él interactúa, porque está inserto en ella o porque la crea momentáneamente para resolver una circunstancia temporal, pero relevante para el que la promueve, y por cierto debiera también ser relevante para el propio profesional. Y en este sentido quisiera hacer referencia a la práctica del recurso humano enfermería, recurso humano en salud, enfermería, con este subrecurso fundamental que es las actividades o los insumos cognitivos que debe manejar en el ejercicio de esa actividad que se llama el cuidado de la persona. Creo que no tengo mucho más que decir, sino sacar la siguiente conclusión. Mi consejo como profesor de metodología de la investigación en el campo de las ciencias de la salud, que también lo soy, aunque mi cátedra en particular es en la investigación en psicología, es que todos los docentes que hay acá y todos los investigadores que hay acá no compren el canto de sirena
de que hacer ciencia es solamente testear hipótesis. No admitan que se les imponga como mandato que para presentar un proyecto, ese proyecto solamente es digno si ha definido con precisión el problema y si ha formulado con precisión la hipótesis. No lo admitan, porque un reglamento o una regla que impone para aprobar un proyecto esa limitación está, sabiéndolo o no sabiéndolo, cercenando una de las partes más importantes del trabajo de investigación, que es la reflexión profunda, sistemática, la recuperación seria, prolija, respetuosa de los saberes implícitos en las prácticas concretas de la acción que se lleva adelante con los pacientes, recuperando aquello que realmente nos nace como resultado de nuestra larga inmersión en ese saber hacer, y con eso privándonos de todo lo que está por debajo de lo que se ve del iceberg. Si comparamos el conocimiento con un iceberg, lo que se ve como conocimiento explícito es lo menor. Por debajo subyace una masa de saberes enorme, que es el que hace flotar a este conocimiento y que nosotros estaríamos desperdiciando, estaríamos perdiendo si no lo ponemos en primerísimo lugar. Creo que la promoción de una investigación genuina pasa entonces por recuperar la confianza en aquello que nuestro saber inscripto o improntado en nuestra piel, esa que llamamos nuestro pálpito, nuestro olfato, nuestro pensarlo con las entrañas, etcétera. El saber que nos transmiten los que nos han precedido, no solamente en el discurso académico, sino que nos han precedido en la acción misma, y que son modelos y nos transfieren saber porque los vemos hacer, no porque nos lo digan, sino porque lo estamos viendo, ¿sí? Y luego, con todo eso, la actividad reflexiva, el debate, recuperar el amor a la filosofía, ¿sí? Todo esto es lo que está a la base o en la base de la identificación de buenos problemas, que es una gran tarea, quizá la tarea más importante de la investigación científica, tener buenos problemas, y luego la elección de hipótesis profundas, ricas, potentes, que valgan no solamente porque las pueda testear, sino que valgan por la cantidad de luz que echan en la comprensión de los fenómenos que tenemos por delante. Les agradezco mucho.